en la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 12 horas con 30 minutos del día de hoy, 24 de marzo del año 2026, da inicio a la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito al secretario general haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública se encuentran presentes, además de usted, la magistrada María Carolina López Rodríguez y el magistrado Sergio Iván García Vadillo. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, hay quórum para sesionar válidamente. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que aquí se tomen. Secretario, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. El primero consiste en el proyecto de acuerdo plenario dictarse dentro del juicio ciudadano con número de expediente TSLP/JS/110/2024 que propone el magistrado Sergio Iván García Vadillo. El segundo de los asuntos consiste en el proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TESLP/JS/04/2026 que propone la magistrada María Carolina López Rodríguez. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos de lo previsto por el artículo 28 del reglamento interno. En la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, a su consideración la lista de asuntos. ¿Están de acuerdo con la misma? A favor de manifestarlo. Sí, adelante, magistrado, por favor. Nada más, quisiera solicitar el retiro del proyecto que presenté, a efecto de hacerle algunas adecuaciones. Muy bien, entonces, con esa precisión de parte de la ponencia del señor magistrado Sergio Iván García Vadillo, solamente estaría sesionando la resolución del JS 04. Si están de acuerdo con la lista de asuntos, favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretario. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Pero que sí, magistrada presidenta, hago constar que con el retiro del proyecto de referencia y en términos del artículo 32 del reglamento interno, la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del único de ellos, relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP/JS/04/2026. Está a cargo de la ponencia de la magistrada María Carolina López Rodríguez, por lo que se les da el uso de la voz. Gracias, magistrada presidenta. Excelente tarde. Se dará cuenta por conducto del secretario de Estudio y Cuenta, el licenciado Carlos Eduardo Núñez Ramírez. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, señoras magistradas, magistrado. Con su autorización, doy cuenta al Pleno con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, identificado con la clave TESLP/JDC/04/2026, promovido por Rafael Reyes Martínez y otras personas, quienes se autoescriben como integrantes de comunidades indígenas, en contra del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, por la presunta omisión legislativa consistente en la falta de armonización de la legislación local con lo dispuesto en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 30 de septiembre de 2024, mediante el cual se les reconoce, entre otras cosas, el derecho de decidir, conforme a sus sistemas normativos, sus formas internas de gobierno, aduciendo a los promoventes que dicha omisión les genera perjuicio, entre otras cuestiones, en virtud de que a la fecha no han podido transitar del sistema de elección mediante partidos políticos al sistema de elección conforme a sus sistemas normativos internos. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio al estimarse acreditada la omisión legislativa, toda vez que, si bien la autoridad responsable ha desplegado acciones tendentes a cumplir con el mandato constitucional, lo cierto es que a la fecha no se ha materializado la emisión de reforma alguna a la Constitución Política del Estado ni a la legislación en la materia relacionada con el asunto de mérito. En consecuencia, se propone vincular al Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo las acciones necesarias para iniciar, continuar y, en su caso, concluir el procedimiento legislativo correspondiente, a efecto de armonizar la legislación local conforme al mandato constitucional referido. Para tales efectos, se propone otorgar un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la notificación de la sentencia, debiendo informar a este tribunal sobre las acciones realizadas. Es la cuenta, magistrados. Gracias, secretario. Está en nuestra consideración. Señores magistrados, ¿alguien desea hacer uso de la voz? No. Gracias, secretario. Por favor, apóyenos con la votación. Claro que sí, magistrada presidenta, con su autorización como la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto.
Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Tenemos aprobado el proyecto. Le pido por favor al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación. Segundo, se declara fundado el agravio hecho valer por la parte actora en términos de lo precisado en la presente resolución. Tercero, se declara la existencia de una omisión legislativa atribuible al Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, consistente en la falta de armonización de la legislación local con lo dispuesto en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Cuarto, se vincula al Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí para que, en el ámbito de su competencia constitucional y legal, realice las adecuaciones necesarias al marco jurídico local, a efecto de armonizar la legislación estatal conforme a lo previsto al referido decreto, garantizando el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, en condiciones de libre determinación y autonomía. Quinto, para el cumplimiento de lo anterior, se concede a la autoridad responsable un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, debiendo informar a este órgano jurisdiccional dentro de los 3 días siguientes al cumplimiento sobre las acciones realizadas dentro de dicho término, debiendo remitir las constancias documentales que así lo evidencien. Sexto, en cumplimiento al principio de máxima publicidad, se vincula a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado para que, por conducto del Instituto Estatal de Lenguas Indígenas e Investigaciones Pedagógicas, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo la traducción del formato de lectura fácil, dispuesto en el considerando séptimo de la presente resolución a las lenguas Tenec y Náhuatl, correspondientes a las comunidades y pueblos indígenas del Estado de San Luis Potosí, tanto en su versión escrita como en formato de audio. Séptimo, notifíquese personalmente a la parte promovente y por oficio adjuntando copia certificada de la presente resolución al Honorable Congreso del Estado, de conformidad a lo establecido en el considerando sexto de esta resolución. Gracias, secretario. A su consideración, los puntos resolutivos, señores magistrados. ¿Alguien desea intervenir? No. Con tu anuencia, magistrada adelante, presidenta, magistrada. solicitar al secretario de Estudio y Cuenta, por favor, nuevamente la lectura del resolutivo cuarto, con énfasis en afromexicanas, por favor. Claro. Adelante, secretario, por favor. Cuarto, se vincula al Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí para que, en el ámbito de su competencia constitucional y legal, realice las adecuaciones necesarias al marco jurídico local, a efecto de armonizar la legislación estatal conforme a lo previsto en el referido decreto, garantizando el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, en condiciones de libre determinación y autonomía. Gracias. Gracias, secretario. ¿Alguna otra consideración? Ninguno. Gracias. Pasamos al engroso entonces. Le solicito, por favor, al secretario general de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente por desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias. Al no haber otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 12:44 del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Que tengan buena tarde. Gracias, excelente tarde.